Noticias presenta el siguiente programa con el patrocinio de Supertiendas y Droguerías Olímpica. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí en Caracas tenemos como invitado especial al expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien nos ha dispensado esta atención. Señor presidente, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros de la Televisión de Colombia. Y quisiéramos conocer cómo va su proceso. ¿En qué momento usted podrá abandonar su apartamento, que es prácticamente su apartamento cárcel, para poder dedicarse a las actividades públicas a las cuales nos tiene tan acostumbrados? Yo quisiera saber cómo está mi situación. Contra mí se ha desatado en estos últimos 4 años una persecución sañuda. Se pretende mi linchamiento moral y político. Ya se me hizo un juicio. Me condenaron a 2 años. Fracasaron en el juicio porque me condenaron sin delito. Todo lo que dijeron es que yo había ayudado a lograr la democratización de Centroamérica y que había enviado una misión policial a proteger a Violeta Chamorro durante su toma de posesión. Eso es todas las acusaciones que han habido contra mí. Bueno, pero también se habla de una malversación de fondos, de unas cuentas en Puerto Caimán. ¿Pero qué le ha definido la Corte con respecto a eso? Todo eso es absolutamente falso. Cuando comenzó esto, que comenzó en 1993, yo le ofrecí al Contralor y al Fiscal de la República entregarle los poderes que quisieran para que averiguaran en cualquier banco del mundo si yo tenía fondos, si yo tenía cuentas. Detrás de todo este proceso judicial hay un aspecto político de mantener a Carlos Andrés encerrado en una jaula. De acuerdo. Y en eso está pues comprometido el propio presidente Caldera. Ahora, ¿cómo ve el proceso democrático? Bueno, yo estoy por obligación y por manera de ser, siendo un hombre optimista. Pero la situación venezolana actual no le deja a uno dónde poner las manos para sostener el optimismo. La situación es dramática. Avanzamos hacia el caos. Nuestro pueblo vive en una inconsciencia inverosímil que lo ha llevado a una ceguera insólita. Aquí en este proceso electoral no se está buscando al más capaz, al que ofrezca mejores soluciones, sino lo que se busca es un vengador, alguien que venga a resarcirnos a los venezolanos de los males que nos ha infligido este gobierno o los partidos políticos. Aquí hay una actitud antipartido muy peligrosa, porque bien sabemos, con todos los defectos que queramos señalarle a los partidos políticos, que la democracia no puede vivir sin partido. Y aquí hay un rechazo absoluto. Y cuando uso la palabra absoluta, lo uso en su exacto sentido. Nadie quiere, el 90% de los venezolanos dicen que no quieren saber nada de ningún partido político. O sea, la gente no va a votar por Chávez, sino que va a ser un voto de castigo contra los partidos políticos. Va a votar contra los partidos y va a votar por un vengador, alguien que venga a resarcirnos de los daños tan tremendos que este gobierno le ha causado al país. Presidente, pero usted habla de este gobierno, nosotros estamos escuchando a los venezolanos quejarse desde hace mucho tiempo. Bueno, todos los países se quejan y se quejan toda la vida, pero son quejas relativas. Pero en una situación como la actual, donde la institucionalidad de Venezuela ha colapsado totalmente. Presidente, ¿y usted cómo dejó Venezuela? ¿Por qué usted le achaca tantos males al presidente Caldera? Yo dije que el país en un programa de reformas estábamos creciendo al 8% interanual. 8% era el crecimiento del país. El desempleo lo habíamos bajado del 12% a menos del 6%. Habíamos puesto en marcha el Pacto Andino. Colombia se estaba convirtiendo en el primer comprador de venezolano de los productos no tradicionales. Es decir, se estaba abriendo al país una nueva perspectiva de crecimiento y de bienestar. Y de allí para acá vino el hundimiento del país. El presidente Caldera llegó con un discurso anti-Pérez, negar todo lo que decía Pérez. ¿Y por qué le fue tan bien con ese discurso anti-Pérez? No le fue bien, le fue muy mal. Bueno, ganó las elecciones. Perdón, pero ganó las elecciones porque el país seguía pensando
en la posibilidad de una vuelta al pasado, de que pudiera seguir la política paternalista, la política de controles. Pero los 2 años de gobierno Caldera, este país está hundido. Y por esas avatares del destino, le llega a su lado un hombre que proviene de la extrema izquierda, Teodoro Pekov, y lo hace volver a mis políticas. Y entonces hubo un pequeño renacimiento, pero fue una cosa completamente circunstancial, en primer lugar porque él no cree en eso, y en segundo lugar porque era tarde, porque ya se le habían hecho muchos daños a la economía y a la sociedad venezolana. A propósito de la economía, al igual que en casi todos los países de América Latina, uno de los grandes problemas sigue siendo el desempleo. En Colombia estamos en el 14% según las últimas estadísticas del DANE. En Venezuela ya estamos casi que en el 15%, de acuerdo a cifras oficiales. Pero hay estadísticas que no son oficiales y hablan de un desempleo de casi el 20%, presidente. De acuerdo, pero fíjese usted, ya el 13% de desempleo es una cifra escandalosamente alta. Representan 1.500.000, 1.600.000 venezolanos. Ahora, ese desempleo es mayor, supera el 20%, y el empleo informal de buhoneros, etcétera, etcétera, es del 49%. De manera que aquí, empleados realmente no hay, sino un 30% de la mano de obra venezolana. Algo realmente espantoso. Y en este país ya no es que hay pobreza, ahora hay hambre. Usted encuentra un país molesto, desesperado, fatigado, y esto ha traído por consecuencia esta situación que estamos viviendo. Yo la comparaba un poco, sin que las comparaciones valgan exactamente, a la situación de la Alemania en los años 30. Es decir, cuando el marco se va al suelo y el desempleo cunde por toda Alemania, los alemanes buscaron un salvador en Hitler. Bueno, aquí, con el bolívar que no vale nada, nosotros siempre nos preciamos de tener una moneda mucho más valiosa que la colombiana. Claro que sí, pero ya estamos. No, por primera vez no lo somos. Y luego el desempleo en el país, como ya lo vimos, es sumamente alto. Entonces esto ha llevado a los venezolanos a una actitud negativa, y estas elecciones no van a ser un torneo para escoger un buen presidente, un buen Congreso, sino esto va a ser para nombrar unos vengadores que resarzan al país de los daños que se nos han causado. Y por supuesto, esto no es nada bueno, y pudiera ser que algo de eso que se hiciera estaría en el buen sentido de la justicia, pero los daños que se les darían al país serían muchísimo mayores. Dentro de la entrevista usted ha calificado a Chávez como el vengador. ¿Por qué, presidente? Bueno, esto es un señor que hace 15 años, con otro grupo de jóvenes, se inscribió en la escuela militar para formar una mafia militar para tomar el poder en el momento que pudieran hacerlo. Esto no son invenciones ni frases de un discurso, sino que ellos mismos, después del intentón el 4 de febrero, en libros y declaraciones que dieron, contaron que ellos habían creado este movimiento al estilo del que hizo Nasser en Egipto, Gaddafi en Libia, y que llegó el momento, aprovecharon una circunstancia y quisieron tomar el poder, pero no pudieron, porque incluso demostraron falta de inteligencia y falta de coraje. A mí me correspondió enfrentarlo, pero lo paradójico del caso es que mientras este señor es candidato y goza de una espléndida libertad, quien impidió que se instaurara como dictador está detenido en su casa, y soy yo. Bueno, pero Chávez pagó una condena, ¿no? No, eso es otra cosa grave. ¿Él estuvo 1 año preso? No, bueno, pero ni siquiera se le hizo el juicio. De manera que Chávez, no, en el historial de la delincuencia venezolana, no aparece como delincuente, porque fue sobreseído, no fue perdonado, puesto que no fue condenado a nada porque no se le hizo juicio. Eso lo hizo también Caldera. Mucha gente en la encuesta que hicimos esta mañana hablaba, presidente, de que Chávez tenía falta de preparación, que no tenía una buena preparación para ser presidente. Entonces, retomo la pregunta que le hice ahora. ¿Qué le espera a Venezuela con Chávez? Una dictadura. Una dictadura de Chávez o una dictadura producida por la llegada de Chávez al poder. Y esto va a retrotraer a Venezuela
a los tiempos de la dictadura. Esto es lo más lamentable y esto no le trae ningún beneficio al país. Los empresarios, los industriales, los comerciantes en Venezuela están preocupados por lo que pueda hacer Chávez. Pero ellos son los, hay una desconfianza. Ellos son los responsables de lo que ha sucedido, porque al contrario de Colombia, que padece males tan tremendos como el narcotráfico y la guerrilla, hay una estructura social que defiende el piso de su democracia. Aquí todos estos señores, empresarios, industriales, etcétera, se plegaron a toda esta situación que hemos venido viviendo y han dado lugar a la situación que hoy sufre el país. Bueno, pero ellos no apoyan a Chávez. No lo apoyan, pero le han dado lugar a esto, porque su conducta no ha sido la que adoptó, por ejemplo, la sociedad colombiana para producir un proceso electoral como el que acabamos de presenciar. Presidente, ¿y usted le da alguna posibilidad a Irene Sáez? Irene es una bella mujer. Yo no tendría ninguna palabra desobligante frente a ella, pero es una mujer no solamente que no está preparada para el ejercicio de una responsabilidad de este tipo, sino que espiritualmente no es una mujer para dedicarse a ello. Es una mujer que en el papel que cumplía como reina de belleza lo hacía a perfección, pero como presidente de la República sería un desastre completo para Venezuela. Pero ella hizo una buena administración en Chacao. Pero ¿qué administración? Es el municipio más pequeño de Venezuela y el más rico de América. Pero ella argumenta de que su municipio aparentemente era rico, nadie pagaba impuestos, el municipio estaba prácticamente quebrado y ella lo recuperó. Ese municipio no existía, existió el primer mandatario de ese municipio fue ella. Ajá. Eso formaba parte de una extensión más grande del país. Pero ella dice que recuperó el sector, la zona donde se creó el municipio. No, eso, bueno, pero yo no tengo interés en decir nada contra ella, sino sencillamente que si usted habló con ella se habrá dado cuenta que no tiene las condiciones para el cargo que pretende. Bueno, y si no es Irene, entonces ¿quién? Bueno, es que aquí, si usted ve las encuestas, no hay nadie más que Chávez, porque este pueblo no está votando por un presidente, por alguien que nos ofrezca un futuro. Aquí se está votando, como lo dije hace un rato, por un vengador, por alguien que venga a destruir esto. Con palabras un poco toscas del pueblo, aquí bueno, no nos importa, pero Chávez va a acabar con esta vaina. Eso es lo que está diciendo la gente. Sí, dice la gente, sí. Bueno, y Salas Romer, que hizo una buena administración en la gobernación. Él fue gobernador, cuando yo era presidente, fue el primer gobernador electo por el pueblo. Yo establecí la elección directa de los gobernadores. Pero es un hombre un poco distante del país, en una posición autosuficiente que no le llega a la gente. O sea que él no va a tener los votos necesarios. No va a tener los votos. Ni hay tampoco aquí un ambiente de responsabilidad ciudadana como para que se pudiera tratar de hacer realmente un frente nacional, ¿verdad? Aquí cada quien cree que con poquitos votos puede ganar. Además tampoco está la figura de la segunda vuelta que se implementó en Colombia. Pero aquí no la hicieron por eso, porque Acción Democrática y COPEI creen que con pocos votos pueden ganar y tienen la mayoría del Congreso y no aprobaron la segunda vuelta. Aquí hay otro candidato que usted no menciona, que es Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez fue mi ministro de Planificación, fue uno de los implementadores del plan que estaba recuperando Venezuela. Lo hemos lanzado a candidato a la presidencia de la República. A ese sí le reconoce todo el mundo que es el mejor, pero sin embargo no le dan opciones de ganador. Sin embargo, queda un trecho para tratar de luchar en ese sentido, aun cuando dándonos cuenta de cuál es el estado de ánimo de nuestro pueblo, cuál es la ceguera de que está padeciendo, es muy difícil que se pueda cambiar la inclinación hacia Chávez. Los partidos tradicionales, COPEI y la AD, que se han sumado a la candidatura de Irene Sáez, ¿pueden sumarle votos o en un momento determinado pueden convertirse en sus peores enemigos? Es que estos partidos ya no representan nada. A quien apoyen más bien lo dañan, porque la gente no quiere saber nada de ellos. Esto no lo digo con alegría, sino lo digo con preocupación, porque esto nos muestra cuán honda es el daño que está sufriendo la democracia venezolana y que en este momento lo que estamos discutiendo no es que gane este o aquel, sino que lo estamos discutiendo en la suerte de la democracia venezolana. Bueno, en el plano internacional, si gana Chávez, ¿qué pasa? Bueno, es muy difícil decir qué puede pasar, porque yo creo que el triunfo de Chávez, que es, como usted lo sabe, lo más posible, va a traer una gran confrontación en el país.
Presidente, ¿y cómo verán los Estados Unidos una eventual elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela? Bueno, nosotros no podemos por qué estar nunca sometiendo nuestros designios ni nuestra suerte a lo que piensan los Estados Unidos. Pero ellos, por ejemplo, tomaron una medida que a mí me parece que es interesante, que es buena, que fue que prohibieron a Chávez, le quitaron la visa de entrada del país por ser un golpista. Claro. Pero desde luego, si Chávez es presidente electo, pues no le pueden quitar la visa. Yo estoy completamente en desacuerdo con lo que hicieron con Samper en Colombia, porque los Estados Unidos no son quien para erigirse en un juez sobre nuestros países. Usted ha sido un amigo de Colombia, un hombre que desde que estuvo en la presidencia de la República de Venezuela, Colombia sentía y veía en usted a un amigo. Desde su ventanita venezolana, mirando hacia Colombia, ¿usted cómo ve a nuestro país? Bueno, a mí me parece que estas elecciones han sacado a Colombia de un profundo foso en que se encontraba hundida. Creo que al fin de cuentas el hecho de que la intuición democrática de Colombia hubiera mantenido la institucionalidad con Samper en la presidencia, a pesar de las graves circunstancias que lo rodearon, han permitido que ahora llegue al gobierno un hombre con una votación que lo legitima, con un respaldo auténtico, y que con el apoyo de esta sociedad colombiana, que ha dado tan buen sentido de responsabilidad, puede emprender realmente el fin de la guerrilla y el fin del narcotráfico. En estos momentos hay un gran escándalo por una ofensiva muy violenta de la guerrilla. Sí, señor. Bueno, yo asimilo esto a aquel proceso que se produce cuando una vela, una bujía de esperma se prende, que cuando se va a apagar, echa una alta llamarada y se hunde, que estos son los estertores de una guerrilla que sabe que le llegó el final. ¿Usted cree, presidente, que con Pastrana, con el nuevo presidente de los colombianos, podamos conseguir esa paz tan anhelada y al mismo tiempo tan esquiva que le ha sido a los colombianos? Yo estoy seguro que se va a conseguir, y que si Pastrana sabe utilizar todas las fuerzas afirmativas que viven y actúan en la sociedad colombiana, esto va a ser un proceso ejemplar para la América Latina. En su opinión, ¿el problema del narcotráfico se podrá controlar de una vez por todas? Sí, ahí ha habido, en primer lugar, la actitud esta absurda de los Estados Unidos, que son los campeones del liberalismo económico, que siempre sostienen que es la demanda la que propicia la oferta, y aquí por el contrario, aquellos que son los que demandan la droga, pretenden que sean los países donde se produce los responsables de del proceso comercial. Yo creo que aquí va a tener que entrarse en un entendimiento de todos los países del mundo. Yo creo que el narcotráfico debe declararse un delito de lesa humanidad, que debe haber un solo tratamiento universal porque está atentando contra la vida. Esto es peor que todos los demás delitos que podamos señalarnos, ¿verdad? Y que en una forma de esas podremos combatirlo con éxito. Yo creo que de todas maneras en Colombia, a pesar de todas las acusaciones que pesaron sobre Samper, se ha librado una lucha bien fuerte y bastante exitosa contra el narcotráfico. Y yo creo que la guerrilla, que le ha venido a servir de base de sustentación, al sufrir este ataque a fondo por todos los sectores de la sociedad colombiana, va a permitir acabar a la vez con los dos fenómenos. Presidente, pero usted no ve que de hace un tiempo para acá, Estados Unidos ha comenzado a entender que el mayor problema del narcotráfico es el consumo. Yo creo que allí se está produciendo una toma de conciencia. Por eso, todos estos hechos contribuyen a que vamos a ver en el periodo de Pastrana una solución al problema. Presidente, y además de Internet, la lectura, ¿a qué otras cosas se dedica? He leído libros muy interesantes, estoy constantemente leyendo y estudiando temas de mi interés, de manera que no me siento en ninguna manera ni deprimido ni molesto. Es decir, entre otras cosas, porque gozo de una conciencia muy tranquila, siento el afecto de mi pueblo, que usted lo ha podido notar en las calles por donde ha visitado Venezuela,
y estoy seguro que voy a ser electo senador en las elecciones del 8 de noviembre. Bueno, no nos salgamos del tema del apartamento, pero por momento usted no siente así como la necesidad imperiosa de salir, un hombre que ha sido tan libre como usted y que ha tenido la oportunidad de ir donde... Una de las cosas que uno debe aprender más es a saberse someter a las situaciones que le corresponde vivir. Esto es duro, pero uno logra hacerlo. Dicen que todo el mundo hace leña del árbol caído. ¿Usted ha sentido respaldo de la gente, de sus amigos? De los Usted lo ha visto que sí, cómo es el respaldo, cómo es el cariño que se me tiene. Sin embargo, la persecución contra mí es de una hazaña tremenda, ¿no? A mí se me quiere mantener completamente aislado del país. Pero la Corte no le ha definido la situación de tal manera que usted en un momento determinado pueda decir, en 1 año, en 2 años, en 3 años, yo voy a salir de aquí para poder rehacer mi vida política. Mientras yo tenga vida y tenga fuerzas, yo seguiré en la actividad en favor de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Yo tengo 60 años de lucha política. ¿Y usted aspiraría de pronto a un nuevo periodo presidencial? No, yo pienso que uno de los errores que cometimos nosotros, los fundadores de la democracia venezolana, es que prolongamos demasiado tiempo nuestro liderato. Y esto le quitó la posibilidad a las nuevas generaciones de venezolanos de asumir la conducción del país. Y esta es una de las causas del problema que estamos teniendo. De manera que yo pienso dedicar mi tiempo a contribuir a abrirle a las nuevas promociones de venezolanos los caminos de la conducción de Venezuela. O sea, usted sí reconoce que cometió ese error. Reconozco que eso fue una equivocación, que fue un error, sí. Presidente, ¿y qué está leyendo en este momento? En este momento acabo de terminar un bestseller, una novela, pero poco antes de esto leí un libro que me impresionó muchísimo, que es una biografía de Franco hecha por un inglés. Ajá. Pero algo extraordinario, algo realmente superior. ¿Qué destacaría? Bueno, que me dio una visión de lo que fue de lo que es nuestro mundo de hoy, porque Franco es el que alimenta, junto con Hitler y Mussolini, el crecimiento del fascismo, luego de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y el mundo que hoy tenemos. Presidente, preguntas corticas. ¿Qué opina usted del amor? Bueno, lo que siempre he pensado, que ese es uno de los fenómenos y mecanismos fundamentales de la vida, que sin él no existiera. ¿Cuál es su opinión sobre la paz, presidente? Bueno, es el bien inaccesible por el cual siempre debemos estar luchando. La reconciliación. Bueno, yo creo que eso forma parte de nuestro espíritu, ¿no? Hay gente que vive para el odio y para la venganza. Esa gente son enfermos, ellos mismos viven de su enfermedad. Quienes pensamos en la reconciliación es que pensamos que el odio es un mal que nunca debe poseernos. ¿Qué opina usted del rencor? Eso es la expresión del odio. ¿Usted le guarda rencor a Chávez, por ejemplo? A nadie le guardo rencor. Eso lo digo con la mayor tranquilidad de conciencia, porque en mi forma de ser no está el odio ni el rencor. Presidente, muchas gracias por habernos atendido. Y un placer de tenerlo por aquí y que tenga mucho éxito en la visita que está haciendo. Muchas gracias. El expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en este programa especial que estamos realizando desde Caracas. Nos despedimos, muchas gracias en la Cámara de Edwin Africano y será hasta una próxima oportunidad. CB Noticias presentó el anterior programa con el patrocinio de Supertiendas y Droguerías Olímpica.